extraordinarias de autos sacramentales va a ser Sor Juana Inés de la Cruz, quien va a ser la autora que se pone en escena, ¿no?, durante el siglo XVII en el Virreinato del Nuevo México, ¿no? Entonces ahí un ejemplo nada más, ¿no? Luego van a estar también las comedias profanas, aquellas que no tienen mucho que ver con el tema de la religión o que están discutiendo algunos temas religiosos. Recuerden que la Edad Media es una época en la que se mira mucho la religión, el tema religioso está presente. Los entremeses también, por ejemplo, que son las obras que van entre un acto y el otro. Por ejemplo, les he puesto yo ahí entre paréntesis Cervantes, porque Cervantes también fue un gran autor de entremeses. Se dedicó mucho tiempo a este género y fue reconocido como tal, como autor de entremeses, más allá de ser conocido por el Quijote que todos ustedes recuerdan, ¿no? Por otro lado, hay una mirada siempre en la Edad Media, va a haber una mirada hacia la herencia griega y la herencia romana. O sea, es inevitable, ¿no? Yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad, todos los seres humanos siempre estamos pensando quiénes estuvieron antes que nosotros y qué queremos nosotros hacer o legar a las siguientes generaciones. Voy a destacar aquí a ciertos escritores, no voy a entrar en detalle a cada uno de ellos, sería maravilloso en realidad hacer un curso de cada uno de ellos porque son escritores y dramaturgos extraordinarios como lo va a hacer Lope de Vega, Francisco de Quevedo, el teatro isabelino representado por William Shakespeare, que ya bueno, todos ustedes conocen a Shakespeare, todos han leído Romeo y Julieta, han visto las películas por lo menos, Tirso de Molina con El burlador de Sevilla, que a mí me parece una obra extraordinaria, cada vez que tengo que trabajarla, me despierta, ¿no?, ciertos ejes temáticos que yo digo, en realidad estamos hablando de una obra que se escribe en estas épocas o estamos hablando de personajes que son tan contemporáneos, ¿no? Quizá la riqueza y la grandeza de estos escritores como Shakespeare, como Quevedo, como Tirso de Molina, como Cervantes, como Lope de Vega, es poder no ser tan cercanos en pleno siglo XXI a pesar de la distancia en la que se escribieron sus textos. Más adelante vamos a ingresar a otra etapa, digamos que así se divide, ¿no?, por una cuestión metodológica los procesos literarios, que no necesariamente estoy trabajando aquí todos los géneros, me estoy centrando exclusivamente en el teatro, pero todos sabemos que el neoclasicismo, el romanticismo y el realismo pues van a ser movimientos en los cuales también se va a gestar la poesía, la narrativa, el ensayo, ¿no?, etcétera, ¿no? Pero acá estoy destacando a ciertos dramaturgos que a mí me parecen que son básicos de lectura, como para ir ingresando un poco a entender todo este panorama para luego ingresar al siglo XX y al siglo XXI. Está Molière, Racine, ¿no?, Wolfgang Goethe, ¿no?, Schiller, Alejandro Dumas, José Zorrilla. Alejandro Dumas fue un gran novelista también, pero se les olvida que también fue un gran dramaturgo, ¿no? Entonces muchas veces solemos encasillar a los escritores en un solo género y no en darnos cuenta de todo el bagaje que nos ofrece su producción literaria. Más adelante avanzamos un poco en el tiempo y vamos a ir ya hacia el realismo, que va a ser un movimiento literario que está casi hacia el final del siglo XIX, cuyo rasgo destacado va a ser la crítica que los dramaturgos realizaron contra la burguesía. Es decir, el realismo va a ir en contra del romanticismo porque van a estar cansados de tanto romanticismo, ¿no?, de mirar la vida desde esa estructura, y se plantea más bien mirar, ¿no?, lo que está pasando en ese momento, los problemas sociales, los problemas políticos que atañen a esta sociedad. Los dramaturgos del realismo, ¿qué van a buscar? Van a buscar una renovación estética, se alejan de esa angustia individual que es propia, que es una característica propia del romanticismo, y van a proponer revelar conflictos morales, políticos que atañen a la sociedad. ¿Qué obras me parecen a mí que logran ese propósito? Por ejemplo, El jardín de los cerezos de Henry Ibsen, que a mí cada vez que trabajo esa obra siempre me deja, me conmueve, siempre me trastoca, siempre a mis chicos, además que son chicos muy jovencitos que tienen entre 18 y 20 años, los acerca. Es un texto bastante fácil de leer, entonces le gusta mucho a la gente joven. Y también Casa de muñecas de Anton Chekhov. Para mí Chekhov es extraordinario en todos los géneros que hace, pero en su teatro, por ejemplo, yo si tengo que escoger me quedo con Casa de muñecas, que es para mí una crítica social extraordinaria y que se puede aplicar incluso hoy en pleno siglo XXI, ¿no?
Luego vamos a ir avanzando un poco en el tiempo y vamos a ir encontrando que el teatro del siglo XX en general hace un examen de conciencia nacional, porque está mirando los problemas. No hay escritor, sea el género que trabaje, sea que sea narrador, que sea ensayista, que sea cuentista, que sea poeta, no hay escritor que no se sienta atraído y conmovido por la realidad que le toca vivir. Entonces yo creo que el teatro, mejor que todos los géneros, cumple esa función, ¿no? Es decir, hace un examen de esta conciencia nacional, de esta conciencia individual, de esta conciencia colectiva, y los autores van a reflejar una profunda preparación política y sociológica. Es decir, es el tiempo, este tiempo del siglo XX, de inicios del siglo XX, es el tiempo en el que los autores ya van a estar muy penetrados con la sociedad, ¿no? Muy en contacto con las estructuras sociales que les toca vivir. Y aquí vamos a destacar a alguien que seguramente Marixa volverá a este autor, que es alguien que a mí me fascina, ¿no? Que aún hay que seguir leyendo y releyendo, que es Stanislavski, ¿no? Que digamos es el padre de este teatro del siglo XX, ¿no? Ahí les he puesto más o menos las fechas de nacimiento y muerte para que nos vayamos ubicando un poco en el tiempo, ¿no? Eugene O'Neill, por ejemplo, que a mí me parece un dramaturgo extraordinario, Antonin Artaud, Jean-Paul Sartre, Jean Anouilh. Yo les hablaba de una Antígona, por ejemplo. Yo en un curso de teatro que dictaba hice las 3 Antígonas, es decir, la Antígona de Sófocles, la Antígona de Jean Anouilh y la Antígona de Watanabe. Y la verdad que para mis estudiantes fue una experiencia muy grata, ¿no? Darse cuenta cómo estas Antígonas, en realidad todas estas Antígonas tienen mucho de la Antígona de Sófocles, pero que al mismo tiempo son otras Antígonas que se pueden parecer a cualquier mujer del pleno siglo XXI, ¿no? Entonces esa experiencia fue muy grata. Bueno, aquí vamos a entrar a un monstruo del teatro que es Bertolt Brecht, que va a transformar esta separación que tenemos nosotros entre escenario y público, ¿no? Aquí está el escenario, allá está el público, y como que esos dos espacios no se pueden romper, como que hay una magia entre el escenario que está aquí pasando cosas y acá está el público observando, y como que son dos entes, ¿no? Separados, pero que en realidad no están tan separados. Y el teatro brechtiano, por ejemplo, lo que va a hacer es ponernos en movimiento, es decir, conectar con los actores, ser partícipe de las obras, y todo eso, ya se imaginan ustedes en esta época, ¿no? Comienzos del siglo XX, pues va a causar toda una euforia, ¿no? Luigi Pirandello, ¿no? Por mencionar alguno, Pirandello a mí siempre me ha parecido un autor genial, es un autor, es un clásico. O sea, todas las obras de Pirandello las puedes poner y contextualizar en pleno siglo XXI y te van a funcionar bien, como las de Federico García Lorca, ¿no? Aquí me he saltado un montón de tiempos y espacios por una cuestión pragmática. No puedo detenerme a hablar del teatro lorquiano, por ejemplo, que a mí me parece fascinante, extraordinario. Hace muy poco fuimos a ver Yerma, me parece, y siempre tiene tanto que decir. O sea, Lorca es tan contemporáneo, es tan vigente, que cada vez que tú vas a una puesta en escena sales con 20 preguntas más después de haber visto la obra, ¿no? Y de decir, ¿cómo hizo este hombre con tan pocos años, porque muere muy joven, para haber plasmado toda esta riqueza social, política, cultural, emocional que tienen sus personajes, sobre todo los personajes femeninos, ¿no? Yo voy a ir ahí haciendo algún nexo con la literatura, ¿no? Escrita por mujeres, y yo sí creo que Lorca, por ejemplo, es un dramaturgo, al igual que Chekhov, que maneja muy bien los personajes femeninos, que sabe cómo construirlos, que sabe cómo delinearlos y cómo hacernos sentir, ¿no? a una Yerma, por ejemplo, que podría ser cualquiera de nosotras, ¿no? Vamos a ir avanzando un poco en el tiempo y nos vamos ya hacia el primer antecedente que tenemos del vanguardismo teatral, que es una obra que a mí siempre me ha parecido espectacular, pero al mismo tiempo compleja. Es la obra Ubu Rey, de Alfred Jarry, ¿ya? Que lo que hace es ridiculizar a la burguesía del siglo pasado, y esta obra se va a estrenar en París en el año 1896 y va a sorprender definitivamente a todo el público, porque yo creo que aún hoy, yo creo que a lo largo de mi vida he ido solo a una puesta en escena de esta obra que se hizo en Lima hace como más de 20 años atrás, pero a mí
la verdad que siempre me ha dejado como ese, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, cuando una obra en el teatro, o cuando lees un cuento o un poema y tú te cuestionas eso y dices, wow, ¿qué pasó aquí? Entonces quiere decir que es algo muy bueno hay en ese texto, en esa construcción textual, llámese en el género dramático, en la narrativa, en la poesía, ¿no? Pero creo que por lo menos ese es mi punto de vista como lectora, seguramente que ustedes pueden discrepar conmigo también, ¿no? Y aquí retomo un poco a Pirandello porque quiero destacar una obra de él que no lo hice en la vista anterior, que es 6 personajes en busca de un autor. Y esta obra, ¿qué es lo que hace? Que cuestiona la realidad de la fantasía cuando se enfrenta a la realidad de la vida. Y eso también, releyendo ayer a Pirandello, releyendo precisamente fragmentos de 6 personajes en busca de un autor, me dije, ¿y qué tal si hiciéramos esta obra de 6 personajes en busca de un autor en este contexto de pandemia? ¿Cómo funcionaría Pirandello, ¿no? A mí me gusta un poco experimentar eso, ver, ponerme en la posición del director, porque finalmente esa es la lectura que damos, ¿no? Como lectores, y ver qué pasaría, funcionaría, cómo se moverían estos personajes. Ya empecé, ¿no? A hacer toda una construcción de ese texto. 2 hechos que van a marcar el teatro del siglo XX van a ser la Primera Guerra Mundial, que empieza el 28 de julio de 1914 y finaliza el 11 de noviembre de 1918, la primera, y la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolla entre 1939 y 1945. Definitivamente, una guerra, una pandemia como la que estamos viviendo deja, ¿no?, huellas, deja secuelas en todos los seres humanos. Y obviamente los dramaturgos, los filósofos, los actores, los cuentistas, los narradores no van a ser ajenos a esos contextos. Vamos a ir ahí a un subtema que yo he planteado, que es el teatro norteamericano. ¿Y por qué el teatro norteamericano y no de repente el teatro latinoamericano, que también es riquísimo, ¿no? Pero por una cuestión didáctica quiero destacar a ciertos autores ahí. O sea, me interesa el teatro norteamericano desde el punto de vista de que ahí van a aparecer escritores, dramaturgos como Eugene O'Neill, Tennessee Williams, Arthur Miller, ¿no? Seguramente que todos ustedes han leído o han visto en algún momento de su vida Un tranvía llamado Deseo. O sea, no hay obra, ¿no?, más bella estéticamente que Un tranvía llamado Deseo, o La muerte de un viajante de Arthur Miller, ¿no?, que también incluso ha sido llevada, muchas de estas obras han sido llevadas al cine. Entonces aquí ya empezamos a hablar además de otra ciencia que es la que apoya el teatro y en la que nos vamos a apoyar cada vez que hagamos interpretación de textos dramáticos, que es la semiótica. Porque al final todos son signos. Ustedes nos ven ahora así en sus pantallitas a 2 personitas chiquititas, que además ustedes ven que el doctor González Montes hoy viste de azul, ¿no es cierto? Y yo visto así con una especie de colores combinados, y esos son signos. Todo eso, la forma en la que vestimos, la forma en la que las mujeres nos maquillamos, en la que nos arreglamos el cabello, todo eso está transmitiendo mensajes, es decir, todo significa, ¿no? Entonces, eso es interesante anotar por ahí también la semiótica teatral, ¿no? Luego vamos a ver que dentro de este teatro del siglo XX va a surgir un subgénero, digamos, que es el teatro épico. ¿Por qué se va a llamar teatro épico? Porque surge una reacción de las corrientes antirrealistas a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y precisamente ahí es donde va a participar nuestro queridísimo Bertolt Brecht, quien vivió en esta Alemania pobre, destruida por la Primera Guerra Mundial, y ve la necesidad de un cambio profundo en la sociedad. Es decir, para Brecht el teatro se convirtió entonces en un instrumento para la transformación social. Eso es lo que Bertolt Brecht siempre propugnó a lo largo de toda su vida, ¿no? Y además va a tener una fuerte influencia de Karl Marx, que seguramente todos ustedes han leído, filósofo y político de la época, que le permite introducir al teatro ciertas nociones políticas e ideológicas, ¿no? Ustedes van a ver, si han visto la ópera de 3 centavos, cuál es la dinámica en la que se desarrolla la obra, ¿no? Cómo se van a ir colocando ciertos letreros, ciertos mensajes, que además lo que van a tratar de hacer estos autores y actores, porque Bertolt Brecht actuaba también en su compañía de teatro, es
conmover al público, despertarlo de esa tranquilidad, ¿no? Como es como decir ahora, cómo la gente puede no cuidarse, ¿no? De este contagio, ¿me entienden? Entonces el teatro servía precisamente para eso, para tratar de despertar la conciencia de los seres humanos, ¿no? Y luego va a venir una parte que a mí me encanta, que es el teatro del absurdo. Creo que es la parte, las obras que más he disfrutado con mis chicos, sobre todo por eso, porque son chicos que están entre la adolescencia y la adultez, ¿no? Que están en esta etapa de la vida, es el teatro del absurdo, porque además la vida siempre es absurda, ¿no es cierto? Y el teatro del absurdo parte de estas vanguardias del siglo XX que se van a dar, y el hombre se enfrenta a esa falta de racionalidad que es el mundo en el que vive. Si la Primera Guerra Mundial ya había dejado desconcierto, fracaso, pues la Segunda Guerra Mundial, ustedes ya se imaginan cómo quedaron los habitantes, los ciudadanos de todos estos pueblos, ¿no? Y ahí vamos a destacar efectivamente obras como La Cantante Calva, ¿no? Que a mí me ha tocado hacer algunas lecturas dramáticas con mis alumnos, y por supuesto Mi entrañable Esperando a Godot de Samuel Beckett, ¿no? Que sea, para mí, ¿quién es Godot? Godot es Dios, Godot es todo, Godot es nada, ¿no? Esto es precisamente el teatro del absurdo. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a ver ahora qué es el coronavirus, ¿no? ¿Es absurdo? ¿No es absurdo? ¿Existe? ¿No existe? ¿Cómo lo contraemos? ¿Cómo lo contagiamos? ¿Cómo es que morimos? ¿No? Es todo ese teatro del absurdo llevado a este planteamiento del siglo XXI que nos toca vivir a todos nosotros. Y más adelante va a estar también el teatro de la crueldad, que pertenece a la dramática vanguardista que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Este teatro es en realidad un teatro muy complejo, muy difícil, es poco amable, destaca la degradación en la que ha caído el hombre. O sea, a mí me gusta el teatro de la crueldad porque creo que de alguna manera, ¿no? Hace lo que, o sea, cumple el propósito que tenía Bertolt Brecht en esos años también, ¿no? Que es despertar la conciencia de las personas. Y ahí vamos a tener muchas propuestas de actuación y de escenografías y de escenarios, como las va a hacer Artaud, sus teorías, las va a hacer Genet, las va a hacer Edward Albee, que yo no sé si alguno de ustedes lo ha leído, pero seguramente que el nombre no les suena mucho. Edward Albee seguramente no les suena, pero sí les debe sonar La historia del zoológico, la historia del zoo, como se llama en su nombre en inglés, o ¿Quién tiene a Virginia Woolf? ¿No? Él es el autor de estas obras extraordinarias. He puesto aquí solo dos para no cansarlos y para no extenderme más en el tiempo, pero este teatro de la crueldad creo que se aplica perfectamente a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Ese teatro de lo absurdo, ese teatro de la crueldad, son como ejes que nos van moviendo a todos los seres humanos en todas las épocas. Si hablábamos de la tragedia de Edipo, ¿no? De la tragedia de Antígona, por ejemplo, pero cuántas Antígonas y cuántos Edipos y cuántas Electras y cuántas Yocastas más hay en el mundo del siglo XXI hoy en día. ¿Cuántos están allí afuera en las calles o ahí en sus casas encerrados? Pregúntense ustedes, ¿no? Y quiero aterrizar un poco hacia lo que va a ser este pequeño panorama, porque en realidad necesitaríamos así horas de horas para hablar del teatro peruano. ¿Qué pasa con el teatro peruano? Hay que ubicar el teatro peruano dentro de lo que es el teatro latinoamericano. El teatro latinoamericano también va a tener todas estas herencias europeas, que definitivamente no es lo mismo hablar del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XVII, que hablar del siglo XX o del XXI. En definitiva, todas estas herencias en todos los géneros, en todas las épocas, en todos los movimientos se van a dar de alguna manera tardía, porque las formas de comunicación no son las de ahora. No teníamos esta facilidad de vernos así como nos estamos viendo ahora, todos conectados, más de 20 y tantas personas conectadas en una sola camarita, ¿no? Pero digamos que toda esta cultura, toda esta literatura se va a nutrir una a otra. El teatro latinoamericano para mí es extraordinario. La herencia teatral más fuerte la tenemos en el teatro uruguayo y en el teatro argentino, que son un tema aparte, que ya me tomaría 2 o 3 horas más hablar de todo lo que implica esta herencia teatral, que nosotros más bien vamos a tomar desde otra perspectiva. No es nuestra realidad, no es la misma, y me parece perfecto además que no la sea, porque eso ha permitido que hoy tengamos ciertos elementos que nos están ayudando muchísimo, como vamos a conversar más adelante con Marisa Núñez.
En el Perú el proceso teatral ha sido muy parecido al resto de Latinoamérica. Definitivamente el Perú no está exento de ella. La primera obra rescatada en el caso de Perú se titula Ollanta y está basada en esta leyenda inca, pero esta obra no se representó teatralmente hasta el siglo XVIII. Se le considera un drama colonial, pero aún hoy no hay la certeza de que lo sea, ¿no? O sea, estamos, digamos, siempre entre las investigaciones, ¿no? Así como seguimos estudiando al Inca Garcilaso de la Vega, seguimos estudiando a Guamán Poma de Ayala, pues seguimos estudiando también el Ollantay, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil establecer esos puntos de conexión para decir que realmente el texto fue, ¿no? Un texto inca, cómo se escribió, en qué lengua se escribió, está escrito en español, entonces ya no es una obra inca. Entonces hay una serie de cuestionamientos, pero sí creo que es importante destacar que dentro de la literatura inca, dentro de nuestra cultura prehispánica, sí va a haber también una representación teatral. Es decir, es como que la literatura, ¿no? En general, la literatura, cuando digo literatura, hablo de teatro, hablo de poesía, hablo de narrativa, hablo de ensayo, ha sido inherente a todos los seres humanos de todas las culturas, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a indagar en todas las culturas, seguramente que en la cultura oriental también pasa lo mismo con la China, con Japón, ¿no? El primer libro, por ejemplo, escrito por una mujer es The Pillow Book, ¿no? Que es la traducción al inglés, ¿no? Pero hay una herencia, ¿no? Muy grande y muy fuerte de esta literatura. Ahora, se dice que en nuestro país la literatura es netamente oral en esta época. Bueno, sí, ¿no? Hay elementos para afirmarlo, pero también hay elementos que dicen hoy en día que los quipus sí podrían ser una forma de idioma que todavía no hemos logrado descifrar, ¿no? En fin, son diversas teorías, diversas posturas. Lo importante aquí es resaltar que el teatro siempre estuvo con nosotros desde nuestra época preincaica, incaica y nuestra época actual. Durante el siglo XIX, miren cómo he ido del teatro inca al teatro del XIX, porque hay como un gran silencio, un gran vacío también en estas épocas. Hay algunos textos escritos, pero no se difunden tanto y no hay tanta información. Y yo, por ejemplo, creo que sí hay que hacer mucho trabajo de investigación, de crítica teatral a lo largo de estos años. ¿Qué pasa entre el teatro incaico y hasta el siglo XIX, ¿no? O sea, desde los incas hasta el siglo XIX no volvemos a tener evidencias teatrales. ¿Es tan cierto esto o será que hoy en día ya hemos cambiado esa perspectiva, ¿no? ¿Quiénes van a destacar en el 19? Nuestros clásicos, Felipe Pardo y Aliaga, Manuel Asensio Segura, quienes van a iniciar esta comedia llamada comedia costumbrista, la cual va a retratar las costumbres típicas de nuestra sociedad limeña de esos tiempos. La obra quizá más conocida, que seguramente todos la hemos visto desde niños, yo por lo menos recuerdo haber visto, creo que con mi bisabuela, la primera vez que fue al teatro a ver Ñacatita, ¿no? Que a mí me extrañó el nombre, le decía, pero es que así se pronuncia. Sí, me decía mi abuela, no es Ñacatita. Yo decía, pero ¿por qué es Ñacatita, no? O sea, yo sentía como que algo le faltaba a esa palabra. Pero bueno, ese es el clásico. Años después va a aparecer otro gran dramaturgo, como es Leonidas Yerovi, quien va a escribir obras muy representativas del costumbrismo, como son La Salsa Roja, la de 4000 y Domingo 7, ¿no? Entonces, aquí tenemos a otro dramaturgo que también creo que nos falta seguir estudiando, seguir investigando, ver las temáticas, las puestas en escena, ¿no? Es un teatro totalmente distinto al que hacemos hoy. Durante la primera mitad del siglo XX se van a crear en Lima varias escuelas y varias salas de teatro. Muchas de ellas van a estar vinculadas a las más importantes universidades de nuestro país. Por ejemplo, el Teatro de Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Escuela de Teatro, el TUC de la Católica, la Escuela Nacional de Artes Escénicas, la Asociación de Artistas Aficionados. Y surge también otro dramaturgo importante en esta época, va a ser Sebastián Salazar Bondy, con una obra que yo creo que hasta el día de hoy siempre causa, ¿no?, gran conmoción, como es Amor Gran Laberinto o El Fabricante de Deudas o Algo que quiere morir y la famosa obra Flora Tristán, ¿no? Entonces yo sí creo que hay mucha gente en estas épocas, tanto en el 19, en el 20 y seguramente que en el 17, en el 16 también vamos a encontrar textos dramáticos, pero que sí nos falta un poco seguir investigando a nivel de crítica, ¿no?, y de estudio cultural literario.
En la década del 50, o sea, del año 1950, una obra peruana de Enrique Solari Swain resuena a gran escala, a escala internacional. Esa obra va a ser Coyacocha, que está entre las décadas del 60 y el 70, ¿no? Dados todos estos acontecimientos históricos que va a vivir nuestro país en las décadas del 60, del 70, las migraciones, llevan a la aparición de un tipo de teatro con una alta temática social, que es parte de este quehacer artístico, ¿no? Las influencias que van a recoger en esta época, en los años 60, en los años 70, va a ser mucho los teóricos del teatro, como lo van a hacer Stanislavski. Aquí se trabaja muchísimo Stanislavski, se trabaja el teatro brechtiano, ¿no? Y eso lo van a hacer notar quizá dos de los más grandes grupos que tenemos en el Perú, como son Yuyascani y Cuatro Tablas, ¿no? O sea, que creo que entrañables para todos nosotros, porque creo que no hay una persona que no se identifique con alguna de las obras, de los actores, de las puestas en escena que hemos visto. Yo he disfrutado de ambos grupos. Es más, alguna vez quise ingresar a alguna de ellas, ¿no? Pero claro, cuando mi papá escuchó que quería hacer teatro, por supuesto se le pararon los pelos de punta y automáticamente me hizo descartar la idea, ¿no? Pero la verdad es que yo sí creo que estas dos escuelas han llevado el teatro peruano por el mundo entero, ¿no? Y nos dejan muy bien parados en todas partes, ¿no? Yuyascani, sobre todo ahora, hace muy poquito estuve analizando una obra de ellos, una obra entrañable que me gusta mucho, ¿no? Y la verdad, hacer ese trabajo fue también como que reencontrarme con todo ese proceso que va desde los años 60 para adelante y analizar un poco también la realidad peruana. O sea, yo creo que algo que permite en la literatura en general, pero el teatro sobre todo, es eso, el ingresar al texto dramático o el ver la puesta en escena y sentirnos como que de pronto nos dan una cachetada y nos dicen, oye, esto estaba pasando y tú no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta quizá de estos dos grupos. Bueno, más adelante van a venir lo que todos sabemos, la crisis económica y política de los años 80, de los años 90, que va también a provocar una reducción en la producción teatral. Eso es muy cierto y creo que Maritza no me dejará mentir, que hay en estos años muy poca producción. Estamos hablando del terrorismo, coches bomba, no se podía ir al teatro, había toque de queda, etc. Muy parecida a la realidad que tenemos ahora, ¿no? No obstante, el teatro es una necesidad cultural presente en nuestro país. O sea, yo creo que si en este momento nos dan la venia de que podemos salir y podemos ir al teatro, yo estoy segura que todas las salas de teatro estarían repletas y las entradas agotadas. Porque creo que como sociedad peruana de los últimos 20 o 30 años, hemos como que reaprendido a valorar un poco este género del teatro, ¿no? Y además que ahora el colegio promueve el ir al teatro, los profesores incentivan leer textos dramáticos, lo utilizamos como una estrategia metodológica para la enseñanza-aprendizaje. Entonces, como que el teatro ha cobrado una dimensión totalmente distinta. Yo quiero un poco cerrar esta parte de mi participación, porque no es que me voy a seguir aquí, pero sí quiero que también tengan el tiempo suficiente para escuchar y dialogar conmigo y con Maritza y con el doctor González, y quiero dejarles una pequeña lista. Para mí ha sido muy difícil hacer esto, ¿no? Porque me estoy saltando a varias generaciones de autores, pero sí quiero de alguna manera rendir homenaje, ¿no? a estos autores que han llenado ciertos vacíos, ¿no? de mi vida en determinados momentos, ¿no? Ahí les he puesto una lista de dramaturgos peruanos, como son Sara Joffre, a la que yo conocí, quise, admiré, ¿no? Ella con el teatro Los Grillos, por ejemplo, que hacía un trabajo extraordinario. Ella muere en el 2014, ¿no? Pero sigue viva, digamos, de alguna manera entre todos nosotros, los que la quisimos, los que nos alimentamos de esa pasión por el teatro, como lo que era realmente Sara. Luego está uno de mis autores favoritos, quizá el que más he trabajado, al igual que Maritza Núñez, es César de María,
¿no? Porque para mí, César, Escorpiones mirando al cielo, solo les voy a decir esa obra, en realidad he leído todas, trabajo todas, y César acaba de sacar un nuevo libro con sus nuevos textos dramáticos que no lo tengo todavía, así que espero adquirirlo pronto, pero César de María es para mí uno de los dramaturgos que es capaz de plasmar estas realidades peruanas en estos textos dramáticos. Escorpiones mirando al cielo, por ejemplo, plantea para mí esta disociación que tenemos nosotros como peruanos, como culturas, esta mezcla tan rica pero al mismo tiempo tan fragmentada de culturas, ¿no? De sociedades que no podemos de alguna manera hasta el día de hoy convivir juntas, dialogar juntas, respetarnos, estas diferencias, estas discriminaciones. César trabaja de una manera muy acertada. Escorpiones mirando al cielo es una obra muy premiada, pero él también tiene un monólogo que a mí me encantó la primera vez que lo vi en puesta en escena, que se llama Dos para el camino. Se las recomiendo, ¿no? Porque es una obra que te trastoca así todo el universo dramático de la obra. Dos para el camino y Escorpiones mirando al cielo con César de María, para quien va siempre mi respeto, mi agradecimiento.